Esas son las tres columnas vertebrales hoy del gobierno nacional. Elisa Carrió ha salido a fustigar a periodistas, a medios, a opositores. Bullrich también ha tenido un protagonismo muy importante en las últimas 24 horas. Y el presidente, bueno, se tomó sus vacaciones de siempre, sábado, domingo y lunes. Empezó el lunes hoy, pero bueno, para todos nosotros lunes fue ayer, menos para el presidente. Pero que, bueno, evidentemente el gobierno es lo que estás viendo, nada más. Esas tres personas mantienen las bases del gobierno. Por eso digo que aquellos que decían desde Cambiemos que el peronismo nunca había dejado de terminar a nadie, que no fuera el peronismo los ciclos políticos. Bueno, en este caso particular es el peronismo el que le da el respaldo al gobierno y el que le da el aguante al gobierno, básicamente. Las dos frases de Alberto Fernández fueron definitivas para que Mauricio Macri continuara frente al país o sentado en el sillón de Rivadavia. Una fue que el dólar estaba bien a 60 pesos, algo que para Durán Barba sería un suicidio político, porque eso lastima al electorado del peronismo. Y otra de las frases de Alberto Fernández, que también le dio mucho sustento al propio presidente, es decir que está mal lo que hizo con el IVA. ¿Por qué? Porque los mercados habían tomado mal esa medida y entonces de alguna u otra manera los mercados ven que puede haber estabilidad por lo menos discursiva después de diciembre. Entonces, estas dos frases de Alberto Fernández fueron lo que le dieron gobernabilidad al presidente. No es Elisa Carrió y no es Patricia Bullrich haciendo las cosas que han hecho últimamente. ¿Se entiende? En el 2015, cuando llegó Mauricio Macri, lo que decía Durán Barba era que no había que hablar de política, que en las mesas de café nadie hablaba de política, se hablaba de sexo, de deporte, del tiempo, de cualquier cosa menos de política. Lo bueno de estos 4 años del presidente Mauricio Macri es que ahora la gente en los cafés habla de política, por las pésimas políticas económicas que ha tomado el presidente, y esperemos que los argentinos de alguna u otra manera recapacitemos de acuerdo a los ciclos neoliberales que nos han tocado, porque la verdad que nos dejan bastante mal. Elisa Carrió decía esto ayer lunes a la noche, no se dio cuenta que era el lunes Macri, pero Elisa sí, y fue a un programa de televisión y decía esto respecto a los periodistas. Dale. En esa reunión no hubo autocrítica sobre lo que pasó. Sí, ¿Pero por qué se llegó a esa situación? Las reuniones reales de la gente que realmente tiene poder se hizo en silencio. Todo lo demás se desinformó a los diarios por gente interesada en debilitar al presidente. Yo soy vocera oficial de la reunión, pero frente a algunos comentarios que ya salieron, y yo escuché cuando alguien hablaba por teléfono que se trató solo de una reunión formal, esto es absolutamente mentira. Se trató de la reunión más realista desde el punto de vista de la real política de la Argentina en Cambiemos en el último año. Se decidió actuar en conjunto y por unanimidad respaldando al presidente de la República, y vamos a condenar a quien a través de los diarios comunique reuniones falsas y pretende al mismo tiempo tambalear al presidente. Somos conscientes de quiénes son, no había que decirlo, era evidente. Como es evidente, miren que todos, usted lo sabe, yo estuve al lado del presidente los últimos 3 días y con reuniones permanentes en los Abrópolis. Pero ningún diario lo registra, porque lo que sucede realmente no está registrado en los diarios. Yo le pido a los periodistas que den información real. Muy bien, esta señora decía entonces que iba a condenar a todos aquellos que reprodujeran información que era falsa, digamos. De alguna manera lo que está corriendo Elisa Carrió es la fuente periodística, algo que está reservado justamente constitucionalmente. Pero ahora se preocupa Elisa Carrió. Elisa, ¿se acuerda cuando pasaban estas cosas? Mire, acá atrás va a aparecer una tapa de un diario. Mire esto. En complicidad con funcionarios K denuncian maniobras de lavado de dinero en PDVSA Argentina, la publicaba Daniel Santoro. ¿Y sabe qué, Elisa Carrió? Usted, claro, no dijo solamente que iba a condenar a los periodistas, sino a la fuente de esos periodistas. ¿Sabe quién era la fuente, no? De esa información. Se acuerda tarde, Elisa Carrió, pero es su amigo, D'Alessio, Elisa. Y mire esta otra tapa de diario, podríamos mostrar muchas, ¿eh? Estoy pensando en muchas tapas, pero mire esta otra. Panama Papers no hacen pruebas que vinculen a Macri con el lavado de dinero. ¿Qué decía esta tapa, Elisa? No es para condenar esto, ¿no? Esto no era... Usted que dice que es demócrata y que dice que el presidente lo va a apoyar hasta el último porque usted es demócrata. Y entonces cree en las elecciones y cree en los ciclos institucionales de nuestro país. Y estas cosas, Elisa, no se haga la demócrata ahora porque es tarde, realmente es tarde, porque lo están haciendo por desesperación.
Están tan nerviosos. Este es un pilar, Elisa Carrió. El otro pilar te decía que era Patricia Bullrich, que apoya todo lo que pasó con Maldonado. Hoy un policía de la ciudad le pegó una patada. Hoy se publicó que un policía de la ciudad le había pegado una patada a una persona, lo habían matado, y entonces crece la imagen de Bullrich. Y el otro que crece en imagen es el presidente, pero por estas cosas, fíjese. Gracias por acompañarnos tan temprano este lunes. Lo podríamos tomar en joda y decir que el Chavo del 8 es muy parecido al presidente. De todas maneras, es muy grave lo que dijo el presidente, porque evidentemente hoy arranca la semana. Renunció el ministro Duhovne el sábado, presidente. El sábado le renunció, pasó domingo, pasó lunes y hoy es martes, presidente, 8:40 de la mañana. ¿Sabe a qué hora se levanta la gente? Porque ya tiene 2 laburos. En un ratito vamos a ver encuestas de que los docentes tienen 2 hasta 3 laburos para poder morfar. 2 hasta 3 laburos. ¿A qué hora cree que se levanta esa gente, presidente? ¿Cree que las 8:40 es tarde? ¿Es temprano? ¿Cómo es? Usted no sabe lo que es laburar, presidente. Ese es el problema. Y esto que dijo usted causa estas cosas, por ejemplo. Fíjese el riesgo país, fíjese el dólar. Continúan en carrera desenfrenada. 57,39 el dólar. Todavía no se ha reflejado en la inflación y ese es el problema. ¿Y el riesgo país? Ni hablar. Ahí está el riesgo país. 1.866 puntos. Eso es lo que pagamos de más de lo que tiene como referencia la Fed, es decir, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Bueno, voy a saludar a un nuevo compañero, a Jorge Alperín. ¿Cómo anda, Jorge? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy feliz de acompañarlo. Yo también, verdaderamente en serio. Es un prestigio que esté acá para todos. Para mí es una hermosa experiencia. ¿De qué vamos a hablar, Jorge? Una frase, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, en el fondo todo lo que estamos discutiendo tiene un eje articulador que es el intento de Macri de la reelección. A esta altura, con pocas chances. Vamos a ver cómo fueron las anteriores reelecciones en la historia argentina. ¿Cuántos presidentes hubo que reeligieron? 3, apenas 3 peronistas. Únicamente 3 peronistas fueron reelectos en 170 años de presidentes argentinos. Dale, ya vamos con eso. Gabriela, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar. Gracias. Vamos a contar, mañana hay una reunión de gobernadores a la mañana en el CFI, en el Consejo Federal de Inversiones, donde los gobernadores van a empezar a discutir las medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri. Se están pasando mal los gobernadores. Y porque afectan las cuentas provinciales. Después te cuento cómo están divididos los contame gobernadores. quiénes vienen, digamos, Sí. a defender a sus provincias, ¿no? Claro. Bueno, vienen a reclamar eso. Casi todos van a Casi estar. todos. Los casi opositores. todos. ¿Hay algunos que no vienen? Los opositores van a estar casi todos. No viene el de la oposición, no viene el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, Ya que me manda. contas, ya me Te contas. cuento. Está bueno el tema. ¿Cómo anda, Zach? ¿Qué dice? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Cómo anda usted? Bien, muy bien. Bueno, la semana pasada dijimos que en Comodoro Pi el resultado de las elecciones se consideró un resultado irreversible, que parecía que había llegado octubre, aunque en realidad solo habían pasado las PASO. Hoy vamos a mostrar la lista de los jueces que ya piensan en jubilarse para evitar problemas en el Consejo de la Magistratura. Saben que si, teniendo el trámite hecho, firman la jubilación, se ahorran cualquier dolor de cabeza y, por sobre todas las cosas, conservan su privilegiada jubilación. Agustín Rossi, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo lo ve el presidente? Bueno, como dice nuestro candidato a presidente, la situación es una situación rara, difícil, porque legalmente las elecciones PASO del domingo pasado convirtieron a los precandidatos en candidatos, pero el candidato opositor salió fuertemente fortalecido, valga la redundancia, y el candidato oficialista, que es el presidente de la Nación, salió fuertemente debilitado. Por lo tanto, me parece que enfrentamos esa situación. Este debilitamiento muestra a un presidente que está al frente de un gobierno en emergencia. ¿Qué quiere decir eso? El ministro Lacunza es un gobierno que en términos políticos pareciese que está finalizado, pero que en términos administrativos y legales tiene que seguir gobernando hasta el 10 de diciembre del 2019. ¿Y cuál es el camino a recorrer en esto? ¿Qué pierde la Argentina hasta que termine el mandato Macri? Estaba pensando en los dólares que se van del Banco Central de la República Argentina para mantener el dólar altísimo. ¿Qué otras cosas pierde? No, bueno, los dólares, la fuga de capitales en la gestión de Macri no es de ahora. Está bien, bueno. La fuga de capital en la gestión de Macri ha superado los 60.000 millones de dólares. Que es más que la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, la fuga de capitales es uno de los grandes problemas económicos de la Argentina. Es insostenible cualquier modelo económico con esta fuga de capitales, sea un modelo económico liberal,
socialdemócrata, nacional y popular, o lo que usted quiera. Indudablemente que estamos en una situación difícil, dificultosa. Nosotros aspiramos a que el gobierno transite este camino que hay hasta el 27 de octubre con las variables macroeconómicas relativamente ordenadas y que el costo social de la brutal devaluación tenga paliativos para el conjunto de la sociedad argentina. Ya le voy a preguntar y esa por es la actitud que ha tomado nuestro candidato a presidente, que permanentemente dice: nosotros estamos para hablar, dialogar, pero el que gobierna y el que toma las decisiones es el presidente de la Nación, porque el que tiene las herramientas administrativas y políticas para incidir en la economía argentina es el presidente de la Nación. Dale, Jorge. Rossi, ¿hasta qué punto tiene que actuar el candidato del Frente de Todos? Es decir, Macri, después de sacarse la bronca, lo abrazó de algún modo a Alberto y le dijo: ocupate vos de hablar con el fondo. ¿Hasta dónde se tendría que involucrar el candidato Alberto y el Frente de Todos en este momento de transición y tan crítico? Bueno, yo creo que nuestro candidato no se va a involucrar en donde no se puede involucrar, que es en la gestión del gobierno. Porque la gestión del gobierno es responsabilidad absoluta del presidente de la Nación y porque además nosotros tenemos una mirada distinta de cómo se gestiona el gobierno. Lo que nuestro candidato hace es absolutamente consciente de esto que yo describí hacia el principio. Entonces, cuando el presidente le pide ayuda, como cuando salió a decir el tipo de cambio parece que 60 es más o menos razonable y el 60 se quedó ahí y es lo que le permite ahora volver a bajarlo a 57, a 58, toma una actitud de responsabilidad. Cuando el presidente lo llama, como fue ayer creo, o antes de ayer, y le comenta la intranquilidad que hay en Wall Street porque era feriado en la Argentina, manda a uno de sus voceros económicos a decir: mire, lo que dijo el candidato a presidente Alberto Fernández es esto. Bueno, me parece que es una actitud de muchísima responsabilidad la que toma Alberto, declarando y aclarando, más que declarando permanentemente, que nosotros no somos responsables absolutamente de nada de lo que está sucediendo hoy en la economía argentina y que la responsabilidad sobre la economía argentina de acá al 27 de octubre y al 10 de diciembre es exclusiva del presidente de la Nación. Bueno, lo que vamos a ver ahora es los ejes de gobierno, ¿no? Y quiénes están respaldando el gobierno. ¿En quién se respalda Mauricio Macri hoy? ¿De quién está más cerca hoy? Mucho más cerca de Elisa Carrió que de ningún otro funcionario. Dale. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos tan temprano este lunes. Se apoyó a Lacunza como nuevo ministro de Economía. Jorge Roberto Hernán Lacunza. Lacunza. La gran ganadora de esa reunión hoy es Lilita Carrió. Lilita, fíjate, está sentada inmediatamente al lado del presidente, a su derecha. Ese lugar donde está Lilita Carrió lo suele ocupar Marcos Peña. Estoy siendo vocera oficial de la reunión. Yo soy vocera oficial de la reunión. ¿Hablaron de la campaña, Lilita? Se habló de todo. ¿Cuáles son los ejes principales de lo charlado en la reunión, diputada, por favor? ¿Nos puede decir algo, Carrió? Para revertir la votación? ¿Cómo van a hacer para revertir la votación? ¿Hubo autocrítica en la reunión, diputada? Chicos, no quiero esta situación, ya está. Cayó mal la palabra del verano europeo. ¿Se habló de la situación económica, Lilita? Yo voy a hablar cuando tenga que hablar. Por favor, estoy siendo demasiado amable, así que o pasan o lo tumbo. Gracias. O pasan o lo tumbo. Gracias. Es como la manifestación del desborde, ¿no? Que ha generado el shock del resultado de las elecciones. Está rozando el delirio. No se juega si te gusta o te agrada o te desagrada Macri. Se juega también que va a estar garantizado el narcotráfico. Entonces, ¿qué? ¿Le van a matar los hijos? Vamos a condenar a quien, a través de los diarios, comunique reuniones falsas,
y pretende al mismo tiempo tambalear al presidente. Y vamos a condenar a quien, a través de los diarios, comunique reuniones falsas y pretende al mismo tiempo tambalear al presidente. Yo le pido a los periodistas que den información real y que tengan en cuenta que hay gente interesada en ya casi una transición para Alberto Fernández, afuera y adentro. Y Alberto Fernández... ¿Adentro del gobierno también? Podría haber en algún momento. El presidente es un patriota. Yo respaldo personalmente. Cuando le mejoramos el bolsillo a la gente, le mejoramos el bolsillo a la gente, yo estoy segura de que ganamos en octubre. No tiene por qué generar grieta, pero sí saber que se juega la República. No solo somos democráticos. A nosotros no nos van a sacar de Olivos los que nos quieren mover. Nos van a sacar muertos, pero no nos van a sacar sino de pie. No solo somos democráticos. De Olivos, nos van a sacar muertos. Ahí está, eso es lo que le queda al gobierno. Uno es el presidente que dijo lo que dijo, que era el lunes y que era temprano, y la otra es Elisa Carrió, que hemos escuchado los ejes. Nito, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por sumarse. ¿Cómo está viendo el gobierno? Y bueno, yo creo que el gobierno tiene que ahora la responsabilidad de gobernar esta transición. Me parece que, sobre todo, de tratar de estabilizar las variantes. Ya no hay margen para cambiar el resultado electoral. Me parece que todos tenemos que ser responsables, tener responsabilidad los que están en la oposición y, por supuesto, fundamentalmente el gobierno. Que usted que conoce se está dando cuenta ahora, lo vuelvo a reiterar, no es que hizo una mala elección, hizo un muy mal gobierno. Y entonces hoy tiene que gobernar, tiene esa responsabilidad, por lo menos para que no siga sufriendo la mayoría de la población como hasta ahora, con el mal gobierno que hizo. Y además hasta las próximas elecciones mantener variables que, sobre todo, garantizar la seguridad alimentaria de los argentinos, porque hoy hay gente que la está pasando muy mal. Mucha. Ver la posibilidad también, yo supongo que desde el gobierno o desde el Congreso inclusive, de cómo se desdolarizan las tarifas, porque las tarifas en dólares para el ciudadano común la va a seguir actualizándose, sobre todo si sigue subiendo el tipo de cambio, ¿no? Gabriela. Sí, Nito, le quería preguntar respecto al radicalismo, ¿cómo ves esta situación en la que está el radicalismo? Sé que mañana va a haber una reunión del comité, y ¿vos crees que hay alguna posibilidad de diálogo con el radicalismo? ¿Y qué futuro le augurás dentro de la alianza de gobierno? Bueno, el radicalismo nunca debió estar ahí. En realidad es absolutamente incompatible con todo lo que ha... El radicalismo, el día que Macri puso al CEO de Shell, anglo-holandesa, a manejar los recursos no renovables de la Argentina, la energía, el petróleo, me parece que ahí debió irse el radicalismo ya. Ahora, en este momento, yo espero que pueda... El radicalismo, yo creo en el sistema de partidos, no es que creo, me parece que es beneficioso para la Argentina el sistema de partidos, no gobernar con CEOs. Cada vez que ocurrió esto fue un desastre, como lo que acaba de ocurrir con este gobierno. Me parece que creo en el sistema de partidos, el radicalismo tiene mucho todavía para dar, pero tiene que volver al espacio, la UCR tiene que volver al espacio, a ser radical, a representar a las mayorías, a la clase media, a los sectores desposeídos, medio tarde, a tener un proyecto nacional, ¿no? Llega medio tarde. Sí, eso es lo que vos pensás, pero ¿es lo que piensa la cúpula del radicalismo? ¿Vos crees que están ya en una línea de tomar su rumbo separado? Yo creo que se acostumbraron a consumir poder, el poder que le daba circunstancial de muchos dirigentes, ¿no? Circunstancial que le daba a este gobierno, y no a construir poder. El radicalismo tiene que volver a construir poder, y por eso creo que es necesario el sistema de partidos. Yo creo el radicalismo tiene que volver a recuperar su senda, tiene mucho para darle, pero yo no soy quien para sacar a nadie del radicalismo, pero los dirigentes que nos llevaron a este acuerdo antinatural, a este acuerdo realmente
que no es compatible con el proyecto de Macri, esos no tienen que estar. Será la Franja Morada, será la Juventud Radical, los jóvenes gobernadores, los intendentes, para volver a recuperar la senda del partido. Vuelvo a Agustín Rossi. Agustín, Elisa Carrió es lo que tiene hoy Cambiemos. Digo, el presidente le ha dado un rol protagónico. Hemos visto un aporte a la pacificación del país. Dijo que la van a sacar muerta de Olivo. ¿Qué tiene para decir? No, bueno, yo hace tiempo, Gabriela lo sabe, digamos, ¿no? Yo hace tiempo que vengo caracterizando a Carrió como un personaje siniestro de la política argentina. La verdad que le ha hecho mucho daño a la política, al sistema político. Está involucrada claramente ella y su grupo de dirigentes en este aparato paraestatal de inteligencia que encabezaba D'Alessio. Han utilizado y han usado y le han encargado tareas a D'Alessio, así que me parece que lo peor que puede hacer el presidente en este caso es rodearse de un discurso talibán como el discurso de Carrió. La verdad que el presidente tendría que acercarse, ¿qué es lo que le pide Alberto, digamos, no? Acercarse más a ser presidente que a ser candidato, ¿no? Y tratar de trabajar con racionalidad este tiempo que le queda como presidente de la nación. No le ayuda absolutamente a nada y menos aún al propio presidente. La verdad que vuelvo a decir, viene sosteniendo Carrió permanentemente un discurso que lo que hace es fomentar el odio entre los argentinos. Por suerte, cada vez es más refractaria, por suerte cada vez tiene menores niveles de consenso, porque hay que decir las cosas. Carrió no está de acuerdo con el presidente del miércoles pasado, está de acuerdo con el presidente del lunes pasado. Y el lunes pasado el presidente perdió otra vez, porque hay que contabilizar de que el presidente perdió 2 elecciones. Perdió el domingo y perdió el lunes, con el discurso que hizo insultando casi al 47% de los argentinos que votaron por la fórmula de Alberto y Cristina y haciéndolo responsable de la crisis económica. La verdad es que los argentinos están esperando claramente otra cosa, porque todas las decisiones económicas que toma el presidente tienen un rostro humano. Y el rostro humano es un rostro de muchísimo dolor para una gran parte de los argentinos. Hay mayor pobreza, hay mayor indigencia, hay mayor desocupación. Hay más gente que no puede llegar a fin de mes, o hay más gente, como decías vos, que tiene que buscar un trabajo más otro trabajo para ver si puede llegar a fin de mes y cumplir con todas las responsabilidades. Y estamos hablando de trabajos formales, Y estamos hablando de trabajos formales. Imagínate la que no lo está, que es muchísima más gente, digamos. Bueno, y por eso tiene los resultados, por ejemplo, el resultado de Rosario. Rosario perdió por 20 puntos el presidente, 47 a 27. Y Rosario tiene una singularidad que yo la vengo sosteniendo hace muchísimo tiempo. Rosario es una ciudad en donde el 90 y pico % del empleo se genera por el sector privado, porque como no es capital de provincia, la incidencia del empleo estatal es muy pequeña. Entonces, en las capitales de provincia, cuando el empleo estatal siempre genera un mayor colchón ante la crisis, porque te disminuye el poder adquisitivo de tus ingresos, pero tenés un nivel de ocupación más alto. En Rosario, cuando hay crisis económica, se siente muchísimo. Por eso se sintió en el 89 con los saqueos, se sintió en el 2001 y se siente claramente ahora. Y bueno, y ahí sí se expresaron los rosarinos claramente en contra de este modelo económico. Ahora, todos estamos preocupados con el tránsito de lo que sigue de acá al 27 de octubre y de acá al 10 de diciembre. Bueno, la verdad que ese discurso de Carrió no ayuda absolutamente para nadie. Al que menos ayuda es al presidente de la nación. Al país, porque en realidad está casi que a cargo del país. Yo quiero desdramatizar porque lo veo como humorista también. Porque imagínate que acabas de perder una elección, te renuncian ministros, todas las variables se te disparan, es todo casi un caos financiero, económico y político, y se abre la puerta y entra Lilita y se quédense tranquilos que me hago cargo. Vamos a tranquilizar al mercado. Claro, vamos a tranquilizarlo, lo tomo un poco... Sí, como cuando dijo que el dólar se iba a quedar 20 y pico, ¿viste? Claro, claro. Volvemos con el dólar. Es cierto. Vamos con tu análisis, Jorge. ¿Cuántos presidentes argentinos terminaron su mandato y fueron reelectos? Bueno, primero es impresionante pensar que solo hubo 3 intentos y logros de reelección
en 170 años de presidentes, apenas 3, es atribuible, me parece, a 3 factores. Uno de ellos es que no en todos los periodos había reelección, eso es lo más normal. Claro. Otro de ellos son los golpes militares y los gobiernos que duraron tanto tiempo, que interrumpieron procesos democráticos. Y por último, las crisis cíclicas de la economía argentina que se llevan puesto gobiernos, también como le pasó a De la Rúa, entre otros. Bueno, los 3 presidentes, los 3 peronistas, los 3 tuvieron crisis, pero Perón la sufrió después de ser reelecto, es decir, en el segundo mandato tuvo problemas que se hablaba de la carestía de la vida, del desabastecimiento, de alguna necesidad de armar contratos petroleros con firmas extranjeras que fue resistido. En el caso de Menem en el 95 logra la reelección. A principios del 95 hay el efecto tequila, llega a las orillas nuestras, que era la crisis financiera de México, que le provoca fuga de divisas a Menem también, al gobierno de Menem, y ya había 2 dígitos de desocupación, a pesar de 4 años iniciales de alto crecimiento económico. Pero estaba la clase media seducida por el 1 a 1 y por el Dame 2, y además con la memoria muy fresca de la hiperinflación con que se fue Alfonsín. Entonces eso ayudó a que Menem fuera reelecto, a pesar de que el FREPAS obtuvo 5 millones de votos, que también fue una buena fuente elección, peronista, es cierto, ¿no? claro. Y por último, Cristina, que venía golpeada por la crisis de la 125 en 2008 y que tenía el Grupo A en el Congreso en el 2009, sin embargo, en el año de la reelección, 2011, el tercer trimestre, Argentina crece a una tasa casi china de 9,3%. Es decir, en ese contexto, Cristina fue reelecta. Por supuesto que hay otros factores, la muerte de Néstor Kirchner parece que conmovió también a una gran parte de la sociedad. Los festejos del Bicentenario fueron impresionantes, eso ayudó también. Lo cierto es que las 3 cosas muestran que es la economía el factor. Y ahora otra vez, como sucedió en 2011, contra la hostilidad de los medios, contra las operaciones de los medios, se impuso el problema de la economía. O sea que los medios no son infalibles. Es muy bueno el análisis que acabas de hacer y me salta la pregunta para Nito. Porque estamos hablando de peronistas nomás, ¿no? Influye la economía, pero yo creo que también hubo un voto, como decía Scalabrini Ortiz, del subsuelo de la patria, donde vos veías que no había un proyecto nacional. Todos te hablaban de los mercados, de un proyecto foráneo, de los mercados de Donald Trump, de las inversiones del Fondo Monetario, pero no incluían a los argentinos. No había un proyecto para el laburante, para el profesional, para los jubilados, para los trabajadores. No había un proyecto de flexibilización. Había la reforma laboral. Sí, había flexibilización laboral para los derechos de los trabajadores, bajarle a los jubilados. Yo creo que en silencio la ciudadanía se dio cuenta con el tiempo que no iba a votar, la mayoría de los argentinos no iba a votar en contra de sus propios intereses. Claro. Esto es muy importante. Ahora, Nito, pero la pregunta va por esto. A ver, hay radicales que hicieron, digamos, de alguna manera, presidencias extraordinarias. A ver, pongamos el de Alfonsín. ¿Por qué Alfonsín no llegó a ser reelegido? Porque ¿qué le faltó? ¿O qué le faltó a los radicales para llegar a ser lo que los 3 que nombró recién? No olvidemos que venía de una transición de una de las peores dictaduras militares. Bueno. Y también de políticas económicas muy duras neoliberales que habían impuesto también los militares. Y además era el objetivo que era tener la democracia para siempre, que fue, me parece, que el objetivo principal de Alfonsín, y en aquel momento sí, hubo variables económicas como la hiperinflación que se le disparó, sí, es cierto, pero fue un gobierno de transición que el objetivo era, después de las dictaduras militares, que nunca más, y gracias a Dios, creo que para siempre tenemos la democracia para siempre, ¿no? Me parece que ese fue el principal objetivo de Alfonsín. Dale. Yo creo que Jorge nos introduce un poco en la historia. Yo creo que hay que analizar la elección del 11 desde el punto de vista histórico, digamos, ¿no? Porque la realidad es que la fórmula de Alberto y Cristina se enfrentó no solamente contra un gobierno y contra un candidato. No. Detrás de eso había una coalición de poder enorme. Claro. La Embajada de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Trump de apoyo explícito, las grandes empresas de la Argentina apoyando al presidente Macri, los principales medios de comunicación apoyando al presidente de la Nación.
un sector de la justicia claramente actuando como ariete incisivo de persecución de los dirigentes políticos opositores. Eso era toda la gran coalición opositora que terminó derrumbando la elección del 47%. Y yo creo que acá hay una cosa que me parece que también la engancho con la historia y aproximo, ¿no? ¿Qué es lo que percibieron los argentinos, además de esto que yo lo explico más comúnmente, digamos, ¿no? Cuando viene una política de ajuste, tu primera reacción, ¿cuál es? Es hacerle un agujero más al cinturón. Cuando te quedas sin cinto, ya decís, bueno, no lo puedo resolver por este lado, se tiene que terminar. Bueno, la sociedad argentina es una sociedad particular y singular con respecto a todas las otras sociedades de América Latina. En la Argentina existe una aspiración, una cultura aspiracional de ascenso social muchísimo más fuerte que lo que existen en otros lugares. Y en eso hay dos factores que a mi criterio tienen muchísima incidencia. Una, obvio, el peronismo. Pasó el peronismo en la Argentina y generó un derecho y una estructura de protección al mundo del trabajo importantísima. Y otra, la reforma universitaria del 18. La reforma universitaria del 18 logró aproximar al conjunto de la sociedad la idea de la universidad. La mayoría de los argentinos se sienten clase media. Cualquier argentino, cualquier trabajador argentino sueña con que su hijo pueda llegar a la universidad y que pueda recibirse. Y cuando los argentinos vieron afectados fundamentalmente eso, le dijeron que no. Y era imposible que Macri pudiese ver esto. Por una cuestión, yo sé que les ofende cuando uno dice esto, pero entre otras cosas por una cuestión de clase, porque nunca fueron a la universidad pública, porque nunca fueron a la escuela pública, porque nunca sintieron esta necesidad aspiracional, porque ellos siempre estuvieron arriba, fundamentalmente. Y esto es lo que fundamentalmente sucedió. Vos le preguntabas a Anito sobre lo de Alfonsín, y esto también hace que haya que analizar más esta elección. Alfonsín no obtuvo reelección porque en ese momento no existía la posibilidad de la reelección, pero impulsó como candidato a Angelos. ¿Vos te acordás de esa elección? Sí, claro. En esa elección, a pesar de que tenía el 19-20%, entre 15 y 20 puntos por mes de inflación, hasta mayo fueron en esa elección. Hasta mayo, después vino la hiperinflación. A pesar de que Angelos públicamente le pidió la renuncia a Zurruil y se la dio. Aparece Pugliese, que le dice a los argentinos, le hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Angelos sacó el 38% de los votos. Es cierto. Y Menem sacó el 46%. Y Alzogaray, que era el tercero, sacó el 12% de los votos. Gustavo, te tengo que cortar. Te tengo que cortar. Te agradezco, pero estuvo bueno, ¿eh? Está muy bueno. Gracias por haber venido en serio, los dos. Gracias, Anito, también. Gabriela, es todo tuyo. ¿Qué pasa con los gobernadores? Dale. Mañana hay reunión de gobernadores opositores en el Consejo Federal de Inversiones. La reunión tiene que ver con las medidas que anunció el presidente Mauricio Macri la semana pasada, a partir de la disparada del dólar después del resultado electoral. Bueno, ¿qué anunció? Rebaja del IVA, aumento del mínimo de ganancias y además el congelamiento de las naftas. Bueno, todo esto que pasa, tanto el IVA como ganancias son impuestos coparticipables, con lo cual afecta directamente las cuentas de las provincias. Los gobernadores la semana pasada reaccionaron, hubo una reunión de ministros de Hacienda de las provincias en el CFI el viernes y mañana se van a juntar directamente los gobernadores. Vienen todos los mandatarios de las provincias opositoras o casi todos, pues hasta viene también Juan Manuel Urtubey, que es también candidato a vicepresidente por Consenso Federal. Estaba en duda, hoy me dijo Miguel Lifschitz, estaba en duda si venía o no, y el que no viene es Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, que mandó a su ministro de Hacienda, Giordano, a la reunión, pero no podía venir mañana. Sí, volvió a hablar Schiaretti con Alberto Fernández, se van a reunir la semana que viene probablemente, o la otra, si Alberto Fernández va a Córdoba, Schiaretti se comprometió a recibirlo. ¿Qué es lo que está pasando con los gobernadores? A ver, están en una especie de encrucijada, porque en definitiva tienen que reaccionar para defender sus cuentas provinciales, tienen que reaccionar frente a eso, pero por otro lado también es cierto que faltan 2 meses para la elección, no quieren dar ninguna señal que pueda tomarse como desestabilizadora, si se quiere. Dicen, bueno, falta poco, Alberto Fernández sigue remarcando que Mauricio Macri tiene que llegar al 10 de diciembre, tiene que completar su mandato, y entonces esto es algo que toman mucho en cuenta los gobernadores porque no quieren que esa reacción sea considerada como una hostilidad
hostilidad hacia el gobierno. Entonces, mañana lo que van a evaluar son las medidas que van a tomar. Hay algunos que están diciendo abrir una negociación política y tratar de ver si el gobierno puede compensar de alguna manera esos fondos, y otros dicen directamente que van a ir a la Corte Suprema, que van a presentar un amparo a la Corte Suprema. Probablemente las provincias petroleras hagan eso, ya lo dijo el gobernador de Río Negro, Alberto Beretilnec. Así que vamos a ver mañana qué surge de esa reunión. También es cierto que hay diferencias en los montos que presentan los gobernadores de lo que perderían eventualmente, y el gobierno dice que la cifra es mucho menor porque lo que hay que considerar además es el aumento de la recaudación. Bien, Gaby, te corto, vamos con Ariel, dale. Bueno, decíamos que íbamos a contar quiénes son los jueces y los fiscales que están dispuestos ya a jubilarse, a dejar sus cargos con el único objetivo de conservar su jubilación privilegiada, ¿no? Ante un eventual cambio de gobierno hay una serie de jueces y fiscales, de magistrados, que dicen: yo me jubilo a los 60 años como me lo permite la ley, y a partir de ahí otra historia. ¿Qué pasa? Los jueces a los 60 años inician el trámite jubilatorio y lo activan en el momento en el que sienten que pueden tener algún problema por delante. Por ejemplo, un problema en el Consejo de la Magistratura, que de destituirlos no van a poder cobrar su jubilación privilegiada. El primero y principal de esta lista es nada más y nada menos que Claudio Bonadío. Bonadío es el juez que más veces procesó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, recibió muy mal el resultado de la última elección y ya hizo trascender entre sus colegas que está dispuesto a jubilarse si hay un cambio de gobierno. En segundo lugar, Martín Irurzu, un juez de la Cámara Federal porteña, es el juez que dictó esta suerte de doctrina a partir de la cual muchos exfuncionarios fueron detenidos por el solo hecho de poder tener lazos residuales con el poder por haber participado de un gobierno anterior. En la lista sigue Eduardo Ricci, de la Cámara de Casación Penal, que es uno de los jueces que con su firma convalidó estas prisiones preventivas que se dictaron a tantos exfuncionarios en lo que fue considerado por la oposición actual como una persecución política. Y también está Liliana Catucci, también de la Cámara de Casación, que fue quien convalidó la apertura de un tribunal que venía del ordinario, el Tribunal 9, lo puso como Tribunal Federal y fue al tribunal al que fueron a parar todas las causas contra Cristina. Después la Corte tuvo que deshacer eso, dijo que no se podía cambiarle el fuero a un tribunal oral, por lo cual quedaron los 8 que ya estaban y fueron las causas nuevamente a sorteo. La lista continúa con los fiscales. Moldes, Fle y Stornelli. Moldes, sí. Moldes es el fiscal que más cuestionó el kirchnerismo desde sus escritos. Y por último, bueno, Ple es el fiscal de Cámara, y por último Carlos Stornelli. Carlos Stornelli hizo trascender que a los 60 se jubila, cumple 60 en febrero, pero acá hay un detalle. Él está en rebeldía. Si se jubila va a perder los fueros y probablemente la Justicia Federal de Dolores ordene su detención. Así que si la causa sigue en Dolores y él sigue en rebeldía, no se va a jubilar como está diciendo. Va a esperar primero a ver qué pasa con ese expediente y finalmente a ver si cambia o no el gobierno. Estas son las cuestiones políticas y judiciales. Ahora vamos a entrar de lleno en la práctica, en lo que está pasando en las escuelas. Mostrame, Jorge, por favor, qué están comiendo los pibes acá en la provincia de Buenos Aires, en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Eso, mirá. Estás viendo en pantalla lo que están comiendo los pibes en la provincia. Le cortan la banana porque no hay una banana para cada pibe, sino que es media para cada uno, y el trozo de pan al lado que simula ser una pizza. Por favor, dame el próximo paño, Jorge. En el próximo paño ves lo que es un almuerzo de los pibes acá en las escuelas bonaerenses. Un sándwich, una galleta y una manzana. Y en el próximo paño vas a seguir viendo cuál es la calidad de la comida. Eso están comiendo los pibes hoy en medio de la crisis. Miguel, ¿cómo andas? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Comen cada vez peor los chicos en los colegios. Lo que está ocurriendo es que van cada vez más a tratar de alimentarse en las escuelas, pero sobre todo es muy compleja la situación en provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires tienen 27 pesos por cupo. O sea, vos ten en cuenta que 27 pesos no alcanzan ni para comprar una manzana. Por eso es que comen tan mal en los colegios. Estas son las viandas que estamos mostrando. Fíjate, acá tenés. Si se puede aproximar la cámara a la vianda esta. Esta vianda es del día 9 de agosto, ahora. Esto es lo que come, esto es lo que almuerza un pibe en las escuelas de Buenos Aires. Y ahí tiene Miguel el otro, un sándwich de milanesa sin absolutamente nada, ¿no? Claro, porque esta vianda es lo que reparten en los colegios en los que no hay gas. En los colegios en los que no hay gas, lo que hacen es repartir un sándwich, con suerte algo parecido a un alfajor, en este caso no es un alfajor, es una magdalena, y un jugo. En los otros colegios, en los colegios en los que sí tienen gas, bueno, ahí consumen los pibes alimentos que tienen mucha harina, fideos, polenta, arroz, muy poca carne y verdura a veces, y frutas de muy mala calidad. Bien, Miguel. Están los entrevistados, hay gente especialista que va a analizar este tema, está Alberto Cileoni, vienen nutricionistas y gente de SUTEBA, porque vas a conocer cosas increíbles, cómo deja la educación. Cambiemos, dale.
Hay muchos niños que necesitan también ir al establecimiento educativo para alimentarse, además de educarse. Claro, estamos hablando de una franja etaria de niños que tienen que ir al jardín entre 3 y 5 años, que es obligatorio. Es una etapa en la que el desarrollo cerebral depende mucho del nivel nutricional. Y vienen al colegio, a la escuela, al jardín, a donde sea, a comer. Yo hoy estoy acá como mamá de la escuela técnica que está anexado a esto. Y la problemática que nos preocupa a todos es que mi hija me cuenta que hay compañeros que se desmayan, no tienen nada para comer. Sabemos que son tiempos difíciles, que le cuesta a todo el mundo, y la escuela técnica es la única escuela que hay en todo el distrito. Vienen chicos de muy lejos y no tienen nada para comer. Y también sería muy importante en un momento de crisis tan violento como este, lamentablemente decirte que aunque sea que vengan a merendar o a desayunar, así es como está nuestro país ahora. Trabajar juntos para lograr que todos los chicos en la Argentina tengan las mismas herramientas para salir adelante. Después hablamos y nos llenamos la boca que queremos, que apostamos al futuro y no le podemos garantizar ni siquiera una vianda. Ese es un Estado presente, ese es un Estado que le da igualdad de oportunidades a todos. Es una vergüenza lo que está pasando. No tenés cómo avanzar si a un pibe la prioridad en vez de estar enseñándole es llenarle la panza con comida, con algo calentito. Bueno, nos acompañan especialistas. Tenemos a Jonathan, que es nutricionista sanitarista. ¿Cómo anda, Jonathan? Bien, muy bien. ¿Qué podés decir de esto? Bueno, la situación es preocupante. En Argentina hay actualmente 5 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria grave. Y hay 2,1 millones de personas que tienen subalimentación también. Entonces, Esto le da el Estado en una repartición estatal a los pibes en Argentina para que se eduquen. ¿Un pibe puede comer eso y después educarse? ¿Cómo pasa el almuerzo? ¿No siente hambre? Supongo que eso es para saciar el hambre. ¿Podés saciar el hambre con eso? Puede ser que uno pueda saciar el hambre, pero me parece que de lo que tenemos que hablar es de qué tipo de calidad tienen los alimentos que en las escuelas reciben los estudiantes. Me parece que hoy en día se está perdiendo una oportunidad muy grande de poder entender a la escuela justamente como un equiparador de oportunidades y poder garantizarle a todos aquellos chicos que por la situación social y económica no pueden comer alimentos de buena calidad en sus casas, por lo menos lo hagan en las escuelas. ¿Y con eso qué le estamos garantizando? Y con esto no lo estamos logrando. Me parece que son calorías vacías, muchas veces por ahí se puede llegar a saciar el hambre, pero indudablemente eso es insuficiente. Alberto, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal, Tomás? Buenas noches. ¿Cómo ves la educación? En un ratito vamos a repasar una encuesta que hizo Cetera y Suteba con Silvia, que son realmente escandalosas el nivel en el que se encuentran hoy las escuelas. Pero ¿qué estás viendo? ¿Cómo dejan la educación estos muchachos? A ver, estoy viendo el peor gobierno de la democracia argentina en infinidad de rubros sociales, políticos, económicos, y estoy viendo una educación absolutamente devastada. ¿Por qué decís que es el peor? Dame tres ejes por los cuales vos decís que este es el peor gobierno de la democracia. Porque la intencionalidad de este gobierno en términos de destruir el Estado, en términos de instituir una regresividad de los derechos como nunca se vio. Por supuesto hago la distinción con las dictaduras, pero no conozco un gobierno democrático que haya hecho tanto daño intencionadamente. Yo creo que no es incumplimiento, es que nunca pensaron cumplir y fueron directamente a devastar la educación pública. Me parece que el pueblo en la calle, las organizaciones gremiales y algo de lo que decía Agustín Rossi antes y ustedes en la mesa. La sociedad argentina tiene un ADN que arranca en 1884, la ley 1420, en 1884, en Brasil había esclavitud, cuando nosotros decidíamos que toda nuestra sociedad tenía que tener el primario completo. Entonces, más allá de eso no se puede avanzar. Me parece que eso funcionó, pero nosotros habíamos dejado una escuela que tenía muchos problemas, pero que habíamos logrado que el corazón de la escuela volviera a ser el aula. Vamos a ver eso, vamos a ver datos que recolectó Cetera, es una encuesta, la verdad es que es tremendo, los datos que va a ver ahora van a ir uno atrás del otro, quizá por una cuestión de tiempo, pero son realmente
tremendo los datos que ha recogido Cetera con su tema. Silvia, ¿cómo andas? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos los datos, Jorge, tenemos para ir viendo la información, pero básicamente repásame, Silvia, de los datos que nos han pasado a ustedes, cómo está la calefacción en las escuelas, cómo están el gas, la escuela con gas. Hay escuelas sin agua potable, el 30% de las escuelas están sin agua potable en Buenos Aires. Exactamente, esta es una encuesta nacional que realizó la Cetera en 14 provincias. Una muestra realizada en términos institucionales, pero también a encuestas a docentes y encuestas con variables complementarias para poder tener un panorama real de la situación de las escuelas, es decir, cuáles son las condiciones y medio ambiente, tanto para el trabajo de enseñar como para el trabajo de aprender. Mira, dice la encuesta que hizo Cetera con su tema, más de la cuarta parte de las escuelas no cuentan con provisión de agua potable. El 27% de las escuelas en Buenos Aires no tiene agua potable. Exactamente. Este es un tema que hay un dato que es central para ver en la encuesta tanto nacional como de la provincia de Buenos Aires. Un 75% de las escuelas no tienen mantenimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay una verificación periódica tanto en el receso de verano como en el receso de invierno de cuáles van a ser las condiciones edilicias, cuál es la situación de las instalaciones sanitarias, de las instalaciones de gas, de las instalaciones eléctricas, del agua potable, de aquellas cuestiones que son condiciones básicas para el funcionamiento de los edificios escolares. ¿Esto con qué está vinculado? Con que, por ejemplo, el año pasado, y le dio continuidad a nivel nacional, se le redujo el 70% del presupuesto destinado a infraestructura en términos nacionales. En la provincia de Buenos Aires se viene reduciendo el presupuesto, la gobernadora Vidal viene reduciendo. En el 2015 la inversión era de más de un 29%. Hoy en la provincia de Buenos Aires es un 23%. Ese porcentual de diferencia en la materialidad concreta son las deficiencias edilicias graves. Esta encuesta es del 2017. Si hubiese funcionado la paritaria nacional docente y si en la paritaria provinciales se tomara esta variable de la salud laboral, de las condiciones y medio ambiente de trabajo, seguramente hoy Sandra y Rubén estarían con nosotros. Bueno, ahí veíamos son recién, muertes evitables. el 40% de las escuelas no tiene gas, no tiene calefacción, el 57% de los docentes trabaja en más de un cargo. Dame otra placa, por favor, Jorge, porque son datos verdaderamente alarmantes, pero esto marca claramente, esta es la radiografía de cómo está la educación hoy. Lamentablemente, el 32% de las escuelas tiene la instalación de gas en malas condiciones, lo que acaba de decir Silvia. Recordar que después del 2 de agosto se hizo un relevamiento de gas en el distrito de Moreno y la mayoría de las escuelas tenían graves deficiencias en la instalación de gas. Recordar que Moreno reinició las clases recién a comienzos de este año, que estuvo un semestre, y recién las obras para Moreno se anunciaron el 10 de enero. Es decir, que en la provincia de Buenos Aires, además del ajuste, la desidia y la ineficacia de una gestión provincial para dar respuestas a una situación grave que nosotros relevamos con información, porque estos son datos, es una encuesta que cumple todas las normativas de la representación. ¿Podemos seguir viendo algunas placas, por favor? Vamos viendo algunas placas, sí, Alberto también me bajaba alguna línea respecto a esto. El 44% de las escuelas no cuenta con equipamiento tecnológico, esto que decían de que iba a haber computadoras. Dame la próxima placa, por favor, Jorge, pero son realmente datos alarmantes, que quizá no los tengamos del Estado, digamos, ¿no? ¿Por qué el Estado no da información y por qué tiene que ser Cetera y Suteva la que le abre los ojos a los ciudadanos? Alberto, dame un... Hay aquí también, y creo que los compañeros van a coincidir, un Estado que se retiró. El Estado Nacional se ha retirado. Hay una gran cantidad de provincias que tienen más del 93, 94% de su presupuesto educativo destinado a salarios. Si el Estado Nacional no puede comprar libros, no puede construir escuelas, no puede refaccionarlas, no puede poner tecnología, los estados provinciales no lo pueden hacer. Claro. Y específicamente el Estado bonaerense ha hecho una desinversión. Estamos viendo, claramente. Pero claramente ha hecho una desinversión que me parece que ha sido juzgada por la sociedad el 11 de agosto, ¿no? Claramente. Sí, en consonancia con lo que decía nuestra entrevistada, le comento a ella y a Alberto que a Silvio, claro, que en la ciudad de Buenos Aires se empezó, cuando Macri se hizo cargo de la ciudad de Buenos Aires, empezó con un presupuesto del 28% y fue reduciendo un punto por año hasta llegar ahora al 17%. La pregunta es esta. Este gobierno anunció que cambiaba pasado por futuro, lo dijo al revés, pero digamos que quería decir que cambiaba pasado por futuro.
Y el eje de este conflicto son los chicos. Si hay algo que es futuro, son los chicos, digamos, los adolescentes. ¿Qué piensa Alberto de esto? Una política económica que también va en la misma dirección, 50% de nuestros chicos pobres. Por tanto, esa situación, papás sin trabajos, docentes con menor salario, ninguna construcción de escuela. ¿Ustedes se acuerdan? 3.000 jardines, sí, claro, que después iban a ser 700 y pico de aulas y que no fueron nada. No, entonces, y que están a medio de hacer y que se gastaron los recursos. Siguiendo la reflexión de Jorge, creo que en la ciudad de Buenos Aires hay 20.000 chicos sin vacantes, sin las vacantes que deben corresponder por la Constitución de la ciudad. En provincia de Buenos Aires, de 4 a 45 días no tienen vacante. En provincia de Buenos Aires, durante 2018 y 2019, más de 80.000 niños de 3, 4 y 5 años no tuvieron vacante en los jardines públicos, porque no hay construcción. Lo único que hay de obra, digamos, en relación a las escuelas, las están produciendo los municipios a partir del Fondo de Financiamiento Educativo. El Fondo de Financiamiento Educativo es una ley nacional que se origina, que se toma, que se aprueba, digamos, durante el gobierno de Néstor Kirchner, pero se origina en la lucha de la Carpa Blanca, la ley de financiamiento educativo. Es decir, que esa lucha todavía sigue dándole una cierta respuesta a las condiciones, obliga, digamos, a los estados municipales a invertir, pero quien está desobligándose de sus responsabilidades constitucionales es el gobierno de la provincia de Buenos Aires y es el gobierno nacional. No habiendo en estos años construcciones, ni de jardines, ni de escuelas secundarias, lo que se está produciendo es una superpoblación de aula o toman decisiones, como en el caso del nivel inicial, que recién yo decía, las vacantes que faltaron en provincia de Buenos Aires, de incrementar la cantidad de niños que hay en cada sala. Es decir, que son todas maquillajes como dar sostén a este discurso en el que ellos plantean garantizar educación pública de calidad. Y en realidad las políticas van en el sentido precisamente de excluir a niños y jóvenes de educación pública de calidad, pero también excluirnos a los docentes de condiciones dignas de trabajo, ¿no? Silvia, Alberto, por ahora en 30 segundos porque quiero ir a cerrar con... Brevísimo, dos líneas. Dale. Ninguna distribución de libros, en bancarrota la industria editorial. Desmantelaron el plan Conectar Igualdad que había distribuido 5.400.000 netos. Bien, me quedo con usted, Jonathan, ¿le parece? Así hablamos de cómo se nutren los pibes, los últimos 5 minutos. ¿Nos quedamos? Perfecto. Nos vamos a la tanda. Verdaderamente esta es la situación de la escuela. Es increíble que el Estado no nos dé información. Esto lo debería haber provisto el Estado. Ustedes se imaginan si así están las escuelas en provincia de Buenos Aires. Imagínense la de Chaco. Imagínate la de Jujuy. La de Formosa, la del norte, la del norte olvidado, donde el Estado Nacional se ha borrado absolutamente. Por eso cuando Gabriel hace un ratito decía, y los gobernadores por ahí no vienen porque tienen miedo de desestabilizar el gobierno. Es el momento, muchachos, hay que reclamar los fondos, porque si no, esto es deuda que queda para los próximos gobiernos. Y esta deuda no se garpa, porque la garpan con este alimento para los pibes. Esto es no un reclamo de un gobernador. Cuando un gobernador no reclama, le termina dando esto a los pibes, ¿sí? Y estos 4 meses se pierden para los pibes. Y son 3 meses después de vacaciones que los pibes no morfan. Esto es lo que se pierde. Capaz que un gobernador no pierde nada, pero la gente mucho. Nos vamos a ir a la tanda, Silvia. Muchas gracias por haber venido. Gracias, Alberto. Te quedas, Jonathan. Gracias.